Vamos a hacer el dibujo de la figura de un boxeador. Marcamos la posición del tronco, por ejemplo por aquí, aquí por ejemplo la posición de un brazo y aquí el antebrazo y aquí pondremos el guante. Mientras que el otro brazo lo vamos a poner hasta aquí, el otro antebrazo por aquí y aquí el otro guante. Y ahora ponemos aquí la posición del pectoral mayor y aquí vamos a marcar la posición del final del tronco y aquí la cabeza, que va a ser en principio un óvalo, y aquí pondremos los pantalones. Bueno, tenemos la figura y ahora marcamos aquí la posición del torso, marcamos la posición de un hombro, del otro hombro, aquí del bíceps, aquí del tríceps. Marco aquí la posición del bíceps y aquí del primer radial y supinador largo, dejando aquí el extensor de los dedos y aquí ya vamos a poner el guante. Vamos a marcar aquí la posición de el recto anterior del abdomen y aquí marcar la posición de el pectoral. Marcamos las clavículas hasta los hombros y aquí la posición del cuello con el esternocleidomastoideo y el trapecio por aquí detrás. Vamos a marcar aquí la forma de delta del deltoides y aquí lo mismo. O sea que esto se mete hasta aquí, aquí el acromion y la clavícula. Por último vamos a marcar aquí la posición de la nariz, los ojos y la boca, marcando aquí la posición del cabello. Vamos a dejar aquí el hueco para el hombro, para el hombro, para el deltoides y aquí para el vasto externo del tríceps. Entonces entrará un poco hacia afuera y aquí los palmares. Dejamos aquí el hueco para la forma interna del bíceps, aquí el braquial anterior, aquí vamos a marcar la separación de la zona del fascículo acromial, que es la zona esta, una zona clavicular, luego acromial y luego de transespinal, y aquí vamos a separar la forma ya del pectoral mayor. Vamos a separar aquí la forma de el detalle correspondiente a la parte del pectoral del esternón, la parte external y luego la parte más baja. Marcamos aquí el serrato y cómo se entrelaza ahora aquí con el oblicuo mayor del abdomen y lo mismo aquí. Aquí ya no lo vamos a marcar. Y por último vamos a marcar la posición de la boca ligeramente abierta, el labio inferior, el mentón, la barbilla, los huecos para los ojos, la sombra para la nariz y aquí vamos a marcar la posición de la oreja. Vamos a hacer la cara ligeramente más pequeña y aquí el cabello. Bueno, tenemos ya en síntesis lo esencial. Vamos a marcar aquí el supinador largo, aquí, luego el primer radial, los extensores, el cubital y el anconio aquí, y la apófisis, el reclamo en el codo, el vasto externo del tríceps, y luego aquí el detalle para la entrada del braquial anterior. Vamos a marcar aquí la anchura de la espalda, el gran dorsal con el oblicuo mayor del abdomen aquí. Y aquí ya marcamos la posición del pantalón. Aquí vamos a poner entonces los músculos del antebrazo y el guante.
Bueno, una vez que tenemos esto le damos unas pocas sombras para que se perciba mejor los entrantes y todo lo demás. Esto lo podemos hacer a bolígrafo para acabar antes o incluso con rotulador. Y así ya podemos dar más oscuros. Nos pondremos el oscuro aquí para el labio, para la nariz, para los ojos, por debajo del mentón, para la nuez, debajo de aquí para el pelo también. Lo mismo aquí para los huecos de las entradas de la musculatura, el hueco este, podemos marcarlo incluso hasta aquí. Vamos a marcar aquí la base para los bíceps y aquí. Bueno, una vez que tenemos esto podemos ya dar algunos tonos oscuros, pues por ejemplo para la zona esta de la parte baja de los pectorales y para el recto anterior de el abdomen. Entonces vamos a poner los oscuros por ahí, aquí para separar estos dos músculos. Por debajo del antebrazo, aquí el cuello de mayor grosor, vamos a dar esta zona de oscuridad, ahí el entrante para la espalda, todo por ahí y lo mismo aquí. Y vamos a llegar hasta aquí, el hueco entre lo que es el hombro y el pectoral. Vamos a proyectar sombra todo por debajo de la cara y en la oreja poner el oscuro del entrante. Aquí vamos a marcar más el trapecio, que venga más hacia arriba. Bueno, una vez que tenemos esbozado esto, como esto es muy grueso, pues le damos con el bolígrafo ahí donde queremos hacer más oscuro y marcamos ahí la posición de algunos músculos más detallados, pues por ejemplo aquí el trapecio o por ejemplo aquí el esternocleidomastoideo. Aquí vamos a marcar el masetero, que son músculos que se marca cuando mascamos chicle, aquí el bucinador, marcamos aquí el pelo y vamos a poner las cejas aquí más marcadas. Bueno, vamos a hacer la forma del hombro, lo mismo aquí, tiene forma de delta, aquí el fascículo, la división del deltoides haciendo esa forma avellanada. Podemos insinuar la separación, vamos a darle aquí la sombra que se extiende. Sí, tienes clase aquí. Bueno, pues damos aquí el oscuro, todo por aquí. También por la parte de abajo. Bueno. Vamos a marcar todo el oscuro también por aquí, por la base. Bueno, y una vez ya que hemos hecho los oscuros así más importantes, también vamos a marcar aquí en la zona esta del abdomen, toda esta zona más oscura. Ahora ya damos tonos generales, ¿no? Vamos a poner esto más oscuro, todo lo que es el pantalón y los guantes por aquí.
Aquí le damos con el difumino un poco. Y lo mismo por aquí. Tenemos aquí el oscuro para la separación aquí, para los dedos. Lo mismo aquí. Esto bajará más en vertical y lo mismo aquí. Marcar aquí el vasto externo del tríceps. Aquí vamos a hacer la separación del primer radial y el supinador largo. A ver que ya casi no escribe. Como estamos haciendo estudio de anatomía, marcamos más de lo que realmente se podría ver, ¿no? Aquí esto, y aquí el extensor, y aquí el cubital y el anconio, como decíamos. El oblicuo mayor. Y aquí ya ponemos el detalle del pantalón. Aquí podríamos darle unos toques y marcar aquí sin mar. Bueno, podríamos también oscurecer la cara, todo por aquí debajo también, por debajo aquí las cuencas de los ojos, debajo de la nariz, marcar todo este oscuro por debajo. Y aquí poner más oscuro. Aquí extender el oscuro. Aquí lo mismo, aquí igual. Bueno, pues tenemos ahí el torso y aquí suavizamos el oscuro del pectoral, marcamos aquí, por ejemplo, del pectoral hacia afuera. Aquí el hombro podemos también oscurecer hacia arriba, aquí igual el deltoide, el bíceps. Aquí también subimos el oscuro hacia arriba. Marcaremos más oscuro en las partes bajas siempre. Haremos más contraste allí en zonas que queremos resaltar. Marcamos aquí la zona de los palmares, anterior, la zona del extensor por los dedos. Y aquí, entre el braquial, hay el supinador largo hacia adentro y el primer radial, y segundo radial y extensores y cubital. Bueno, igual que aquí tiene mucho contraste, pues aquí tendrá que tener más contraste en el oscuro interno por ahí detrás, ¿no? Es lo mismo por aquí. Nos ponemos el oscuro por aquí en el entrante y lo extendemos con lápiz o con bolígrafo, como queramos. Pues aquí la separación de las dos cabezas del bíceps. Marcamos aquí bien el entrante de la inserción y la inversión deltoidea del deltoides, que lo hace ahí en el hueso del húmero. Aquí marcamos la zona aponeurótica del tríceps, aquí el anconio y, como decíamos, aquí el extensor y el cubital posterior, que queda justo al lado del cúbito. Marcamos aquí la posición de los detalles para el guante. Aquí podemos insinuar también más oscuro para el entrante de... Vamos a poner aquí. Y lo mismo aquí, por ejemplo, que podemos proyectar las sombras y marcar aquí el serrato.
está entrando aquí en el oblicuo, ¿no? Podemos hacer aquí el hueco para la clavícula, el detalle para la nuez, el oscuro debajo de la barbilla, aquí la oreja, remarcarla más, marcar la posición aquí del trapecio por detrás. Bueno, vamos a concluir. Vamos a darle aquí para separar esto del hombro y lo mismo por aquí, de manera que con la goma podemos traer hasta aquí el pectoral, ¿no? Y aquí pues igual podemos poner algo de luz. También podemos poner luz, por ejemplo, aquí en la parte superior. Bueno, podemos también afianzar aquí oscuros en zona interna y marcar por aquí. Marcar aquí la zona de abajo más oscura y seguir extendiendo el oscuro todo para el pantalón. Bajar aquí. También podríamos extender aquí este oscuro todo por un lateral, ya que ahí no llega tanta luz. Y aquí seguir. También poniendo más oscuro en la parte interna de los guantes, en la parte inferior, quiero decir. Vamos a remarcar aquí el contorno ya donde empieza el pantalón. Y aquí pues proyectar las sombras con más intensidad hacia adentro. Lo mismo aquí, el hueco para el antebrazo por la parte interna. Podríamos suavizar esto. Lo mismo aquí en la base para esto. Bueno, revisamos aquí, por ejemplo, si oscurecemos el hombro, aquí lo mismo, pues la zona de luz cabría igual que en el pectoral por arriba, pues la parte de arriba del hombro, ¿no? Aquí podríamos dar más luz en la parte superior y lo mismo aquí. De manera que ahora el oscuro va a las zonas de abajo, ¿no? Aquí separación del braquial y bíceps. Aquí más oscuridad para la parte inferior del bíceps. Y aquí más oscuridad también para la zona baja. Bueno, aquí podríamos seguir extendiendo, lo digo porque como los guantes llegan más hacia abajo, seguir poniendo todo por aquí el oscuro, aunque ya no lo vamos a hacer. Bueno, y revisamos, decíamos aquí, podemos potenciar el oscuro, todo por ahí. Marcar aquí más oscuro en el entrante. Y lo mismo todo por aquí.
podemos dejar la marca aquí como diferenciado de lo que es la zona para el dedo menor. Y aquí oscurecer para la zona posterior del antebrazo, lo mismo por aquí. Dejando luz también aquí en la zona superior del antebrazo. Bueno, lógicamente la musculatura es extrema porque es un estudio de anatomía, no es realmente un estudio real, está idealizado, pero al hacer el estudio de anatomía, pues digamos que idealizamos y esbozamos con demasiada muy marcada la anatomía, cosa que lógicamente parece más un desollado, pero bueno, porque es un estudio de anatomía, ¿no? Vamos a meterlo hacia adentro, el contorno ahí del antebrazo, lo mismo por aquí. Podríamos marcar también la posición de las clavículas. Bueno, se podrían hacer muchas cosas, ya lo vamos a dejar, si no lo acabamos. Podríamos marcar también más detalles para la cara. Vamos a marcar aquí la posición para el cabello, la forma de la frente, los pómulos. Las patillas. Sombreamos la parte inferior del cabello nada más. Bueno, siempre conviene revisar antes de terminar, a ver si convendría tocar algo más. Bueno, por un lado, bien separado lo que es la musculatura del brazo, y aquí donde empiezo la del antebrazo, sombrear las partes internas, las partes de abajo, y hacer contraste aquí para remarcar, pues a lo mejor, pues como en este caso, para los abdominales, ¿no? El recto anterior del abdomen, ¿no? Y aquí también separado por el oblicuo mayor, ¿no? Marcar aquí la posición de las costillas, bueno, ya no lo vamos a hacer, o el oblicuo mayor del abdomen, entonces habría que hacerlo así, con mayor grosor, pero bueno. Y aquí también se podrían marcar fascículos del pectoral e incluso proyectar más la sombra del pectoral sobre el tronco. Bueno, pues lo dejamos aquí. Esto lo podríamos bajar más, meter más el músculo del brazo sobre la zona esta del antebrazo, para que esto tenga mayor porción. Este está un poco mejor, entonces traer el supinador un poco más hacia abajo, entonces el braquial anterior traerlo por ejemplo hasta aquí, dejando entonces el supinador largo aquí hacia adentro y el primer radial dejando ahí los extensores cubital y ancóneo. Entonces
marcamos aquí el oscuro y extendemos un poco el claro. Bueno, lo habíamos hecho ya un poco con bolígrafo, un poco más hacia abajo. Aquí sí podríamos proyectar también un poco la sombra del hombro sobre el tríceps, y lo mismo aquí. Podríamos oscurecer también esto un poco. Y aquí también esto ya que queda un poco ahí lateral, metido un poco hacia la zona del torso. Bueno, lo dejamos aquí. Entonces, tendríamos el estudio de la anatomía hecho con rotulador y lápices y con un difumino. Bueno, vamos por último a dar algún tono. Por ejemplo, estos los oscurecemos más para que se vea que el brazo pues ocupa más espacio respecto al supinador largo, que es este músculo de aquí arriba que se inserta y que aparece ahí al lado del braquial anterior. Con lo cual lo que realmente empieza a ser más protuberante es aquí el primer radial y aquí los extensores de los dedos, cubital y anconea. Bueno, lo mismo esto para que no parezca que se mete bajo el pectoral, pues podemos marcar algo más oscuro y separar un poco la zona del bíceps respecto al torso. Aquí vemos cómo se entrelaza el serrato mayor que viene de detrás de la escápula con el oblicuo mayor, que es un músculo abdominal, y aquí el oblicuo. Marcar aquí un poco la diferencia también lateral entre el recto anterior del abdomen y sus fragmentos. Bueno, también podríamos proyectar algo de sombra sobre la zona del brazo, la zona que proyecta el hombro. Pues todo esto. Aquí la separación entre la porción acromial, que es el acromial es esta parte del omóplato, y la porción clavicular, o sea que esta parte del hombro, del deltoides, se inserta en la clavícula. Entonces aquí podemos hacer la diferencia entre esos dos fascículos, proyectando la sombra aquí en la zona del bíceps, tanto del hombro como del pectoral, que como vemos esto se mete por debajo, la porción external se mete por encima de la porción está aquí en la zona de las costillas. Bueno, podemos marcar también el esternocleidomastoideo en el tendón que viene aquí a la base, esto más oscuro, y luego el más ancho aquí, que va hasta la apófisis mastoide y detrás de la oreja, una protuberancia en la base del cráneo, una de cada lado para cada una de las dos partes del músculo. Aquí podemos marcar el trapecio que se inserta aquí hasta la clavícula, con lo cual podríamos marcar también el oscuro que deja aquí el hueco del trapecio. Podemos incidir más también en la protuberancia esta del hombro y hacer más plano también el pectoral. Y aquí marcar la separación entre vasto externo del tríceps braquial y braquial anterior. Aquí la aponeurosis del bíceps produce este entrante en los palmares. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y aquí marcar la separación para el esternocleidomastoideo.
Podemos marcar también la separación entre el recto anterior y el oblicuo del abdomen. Podemos marcar también la separación entre la zona clavicular del pectoral y la zona de esternal que corresponde a esto, y que podríamos diferenciar aquí también los fascículos, las separaciones entre grupos musculares. Aquí la protuberancia también respecto a esto. Y vamos a dejarlo con la boca abierta, pero bueno, al final mejor la cerramos.